Buenas noches, licenciado. Hola, Sonia Beatriz, muy buenas tardes, gusto de saludarte. Buenas tardes, Lick. Hola, Roberto Adolfo, muy buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes, Lick. Erika Vanessa, gusto de saludarte, buenas tardes. Igualmente, Evelyn, muy buenas tardes, gusto de saludarte por este medio. Zaida González, igual, buenas tardes, un gusto saludarles por este medio. Evelyn Juárez. Qué sueño, Lick. Acabas de comer algo. Dionisio Orlando, buenas noches. Algo frito. Buenas noches, Lick. Mucho gusto saludarlo. Hola, Dionisio Orlando, gusto de saludarte. Gracias, Lick. Gracias, igual. Me alegra que estés conectado. Gracias, Lick. Ahí estamos. Eso está muy bueno. Pues les decía que la tarde se está poniendo así un poquito con frito. La temperatura está, bueno, aquí según la computadora, 21 grados centígrados. Pero ya sopla un poquito, sí. Heladito. Muy bien. Buenas tardes, licenciado. Hola, Corina. Qué gusto me da saludarte. Igual, licenciado, espero que esté bien. Muchas gracias. Sí, ahí bastante bien recuperándonos ya de las molestias que teníamos y de los achaques de los años. Es normal. Bueno, pues primero quiero pedirle disculpas porque no le subí la comprobación de lectura número 4. Se me olvidó llevarme la laptop a la oficina. Allá mi hijo es el que me hace el favor de pasar de PDF a Word. A mí me cuesta un poquito y no voy a hacer de que lo borre. Entonces, hasta mañana se los voy a subir, por favor. Así que pido disculpas por ello. Pero estamos dentro del mes de septiembre, así que no hay ningún inconveniente. Estamos en lo hablado. El día de hoy vamos entonces a iniciar brevemente con lo que es la... Hola Vivi Hernández, ¿cómo te va? Bien, gracias, licenciado. ¿Y usted? Gusto de saludarte. Bien, bien, bien. ¿Cómo seguiste de tus molestias? Igual. No les hagas caso, hombre, no les hagas casos, Vivi. Pues sí, mandarlas al carajo. Me ¿Ya? tengo que hacer ganas porque ya estoy aquí. Eso sí. No, pero me refería a tus molestias de las muñecas. Es que es la mano en general y Va de la mano. Pero, bueno, estaba pensando que tú me decías que sentías unos choques eléctricos ahí por los codos. desde los codos hasta las manos. Bueno, tu marido feliz de la vida, ¿verdad? Gracias a Dios ya lo dejé. Esa enfermedad ya la dejé. Hola, Flor de María, tú solo te ríes, ¿verdad? Sí, hola, licenciado, Hola, ¿cómo ¿cómo te va? está? Bien, Bien, gracias aquí de también. turno. Sí, no, qué agradable verles esa sonrisa. ¿Eh? Gracias, Liz. Un De fuerte verdad abrazo. que eso me motiva, de verdad me motiva a echarle ganas, Ay, de verdad. usted con sus clases es lo máximo, la verdad, por eso me quedé con usted Ah, este otro semestre. muy bien. Vamos entonces a hablar el día de hoy de la exhibición personal. Esa es otra garantía, pero les recuerdo a todas y a todos que tengan presente que lo que aprendieron del amparo no es para el examen parcial o para el examen final. Eso ya trascendió, ya ganaron ustedes su curso, no hay ningún inconveniente.
es para su vida profesional. Pero es que, ¿cuánto falta? Pueden faltar 3, 4, 5 años, no importa. Lo que ustedes le están metiendo a su disco duro es para su profesionalización. Es decir, algunos tips que tienen que tener claros del amparo. Por ejemplo, los principios procesales del artículo 5, el impulso de oficio del artículo 6, las modalidades del amparo preventiva y restauradora, los elementos previos para un buen planteamiento del amparo como la definitividad procesal, la legitimación, la legitimidad y la temporalidad. Son situaciones que ustedes deben de tener en cuenta. Ustedes saben que un amparo se inicia con una demanda por escrito. Tienen que tener como base el artículo 21 de la ley y el artículo 10 del Acuerdo 1-2013. Y que si el amparo se abre a prueba, será por el improrrogable término de 8 días y que también existe el relevo de prueba, una facultad que tiene el juez para dispensar el periodo de prueba a los sujetos procesales, que hay un sujeto activo, que el Ministerio Público y la Procuraduría de los Derechos Humanos tienen legitimación activa, ¿ya? Y que si existe algún tercero interesado, también se puede involucrar, ya sea por el sujeto activo, por el sujeto pasivo y o por el Ministerio Público. Luego, otra cosa importante que deben de tener presente es que cuando se manda a solicitar en el perentorio término de 48 horas los antecedentes, el juez al resolver tiene que decidirse si otorga o no el amparo provisional, que el amparo provisional es una medida precautoria que va a favorecer temporalmente al amparista si se otorga, pero también el juez está en la facultad de no otorgarlo. Y luego, si hubiese apertura a prueba, necesariamente se va a celebrar una segunda audiencia, solo para que las partes aleguen sobre las pruebas rendidas. Y luego se dicta la sentencia, salvo que alguno de los sujetos procesales señale día para la vista, en donde pueden alegar de palabra los sujetos procesales. Y si el tribunal no está conforme al momento de dictar su fallo final, que es la sentencia, pues puede dictar un auto para mejor fallar. Y luego dicta la sentencia. Y luego esa sentencia va a otorgar o va a denegar el amparo. Y cualquiera de los sujetos que no esté conforme tiene derecho de apelar. Puede apelar ante el mismo tribunal o directamente ante la Corte de Constitucionalidad. Todas las apelaciones en materia de amparo van a ser conocidas por la Corte de Constitucionalidad. Esos no se les debe de olvidar. Es decir, con todas las telas de arañas que hemos ido haciendo, al leer un artículo, eso nos conecta y nos lleva a otro y a otro, y esa es la bendición de tener esas telas de arañas. Olvidémonos entonces del amparo y pasémonos a la otra garantía constitucional, que es la exhibición personal, que aunque ustedes ya la conocen, ya la saben porque ya la hemos platicado, pues es lógico que lo mencionemos, las cuestiones más importantes, algunos ejemplos, etcétera, etcétera, para que ustedes los tengan presentes como una garantía que va dirigida a proteger la libertad individual. Esa es la finalidad de la decisión personal, proteger la libertad individual de las personas. De esa cuenta, en la Constitución son 2 los artículos
que regulan la exhibición personal. El artículo 263, que dice: quien se encuentre ilegalmente preso, detenido, cohibido de cualquier otro modo del goce de su libertad individual, amenazado de la pérdida de ella o sufriere vejámenes, aun cuando su prisión o detención fuere fundada en ley, tiene derecho a pedir su inmediata exhibición ante los tribunales de justicia, ya sea con el fin de que se le restituya o garantice su libertad, se hagan cesar los vejámenes o termine la coacción a que estuviere sujeto. Este es en el hipotético caso que la persona está siendo legalmente detenida de manera preventiva, porque está vinculada a un proceso, o de manera de cumplimiento de penas, porque ya fue condenado en el proceso y está en un centro especial para cumplimiento de penas, mientras que la otra puede estar en un centro preventivo en cualquiera de los espacios que el sistema penitenciario ha designado para las personas en esa relación de prisión preventiva. Ellos, sus familiares, cualquier interesado, el abogado mismo puede interponer ante cualquier tribunal, con excepción de la Corte de Constitucionalidad, una exhibición personal a favor de dichas personas. Ya sea porque si está, por ejemplo, en la zona 18, en el preventivo de la zona 18, y tuvo un altercado con algunos de los compañeros que están en la misma situación en ese sector y teme por su integridad personal y teme porque hay riesgo de que pueda perder la vida, perfectamente, ahí en la zona 18 ya hay un par de tribunales en los cuales, por vía telefónica, vía verbal, un familiar, el esposo, la esposa, el tío, la tía, el hermano, el hijo, etcétera, pueden acudir ante el juzgado de turno y hacerle ver al juez el riesgo, el peligro que corre su familiar por el altercado que tuvo con unos sujetos del mismo sector. El juez inmediatamente ordena llamar al alcaide para que le haga llegar al detenido y, estando dentro del tribunal, le pregunta el juez cuál es el motivo por el cual se interpuso la exhibición personal a su favor. Y de cuenta que él tuvo un altercado porque se negó a hacer la talacha, por decir algo. Y entonces los jefes que mandan dentro de ese sector comenzaron a agredirlo, porque son los que tienen el poder dentro de ese sector, que ni siquiera los guardias de seguridad, los agentes penitenciarios, tienen contacto con ellos porque les tienen miedo a esos jefes. Y entonces él se negó porque no tenía dinero y además estaba enfermo, tenía una infección y tenía fiebre y de verdad no estaba en condiciones de hacer la talacha, y le suplicó que por favor le disculparan, que se comprometía a hacerlo, pero ellos lo comenzaron a agredir y dentro de las cosas dijeron que lo iban a matar. Entonces, temeroso de que cumplan con su palabra, lo que solicita es que sea trasladado a otro sector
en protección no solo de su integridad, sino de su libertad individual, ¿verdad? El juez hace las averiguaciones correspondientes y le ordena al alcaide, mire, me lo traslada a tal sector o a un sector donde, por lo menos, porque quien decide en qué sectores van a estar los detenidos no es el juez, es el sistema penitenciario. Ellos son los que deciden en qué lugares van a estar retenidos. Pero nosotros sabemos que en ese inframundo o en ese submundo, ahí todo es dinero. Todo es dinero. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando salimos a veces en las noches a disfrutar un poco. Mucho cuidado de no tener problemas ni con otro grupo de personas, ni con otras personas, y mucho menos con agentes de la Policía Nacional, porque eso nos acarrea un verdadero dolor de cabeza. Entonces, la informalidad de esta garantía permite que verbalmente, que telefónicamente o que por escrito, sin auxilio de abogado, pueda solicitarse la exhibición personal. En ese caso, legalmente hablando, las personas están siendo vinculadas a un proceso o han sido condenadas. Pero puede ser, porque eso se da en la vida real, puede ser que alguien que esté escandalizando en la vía pública y que algunos vecinos llamaron a los agentes de la autoridad, estos llegaron, lo enchacharon y lo condujeron a los separos de la estación de la policía. Eso puede ser en cualquier zona, puede ser en la zona 21, puede ser en la Betania, puede ser en cualquier. Pero si la policía lo capturó, ahí sí que en flagrancia, haciendo escándalos en la vía pública, eso no es delito, eso es una falta. Y como tal, debe tramitarse ante un juzgado menor o un juzgado de paz como falta, con la obligación de la Policía Nacional de conducirlo dentro de las primeras 6 horas que señala el artículo 6 de la Constitución. Situación que normalmente no se cumple. Lo dejan toda la noche, lo dejan y la pobre familia ahí tratando de dar vueltas y luego pues al final de las presiones lo conducen, pero si nos vamos a la literalidad del artículo 6 de la Constitución, dice: los detenidos deberán ser puestos a disposición de la autoridad judicial competente en el plazo que no exceda de 6 horas y no podrán quedar sujetos a ninguna otra autoridad. Esto no se cumple en nuestro medio y a veces algunos buenos agentes permiten que el problema de esa falta contra el orden público se resuelva ahí mismo, llegando a un acuerdo. Claro, caemos en corrupción, pero es 1000 veces preferible resolver el asunto de esa manera y no que sea conducido a las carceletas de la torre de tribunales. O, por ejemplo, a veces en un accidente de tránsito en donde solo hay daños.
En tanto hay daños, las autoridades no están en la obligación de conducir a ninguno de los pilotos de los vehículos, salvo que estos o uno de ellos conduzca en estado de ebriedad, conduzca sin portar su licencia vigente de conducir vehículo o que le falte el respeto a la autoridad. Me he dado cuenta muchas veces que es 1000 veces preferible que a veces intencionadamente o sin intención por ir viendo el teléfono, le pegan en el bumper y se lo abollan. Por decir un ejemplo burdo. Vean, no hagan caso a eso. Si a ustedes les pasó eso, sigan. Eso se repara. Si ustedes se estacionan y se ponen a discutir, eso se vuelve un nudo ciego por una cuestión tan sencilla que inteligentemente se pudo solucionar. A veces lo chocan a uno para que uno pare y luego le ponen con arma de fuego y lo basculean a uno y se van. No. Si fue, eso se repara, no importa. En una semana, en un mes lo voy a reparar. Pero ante todo, hay que resguardar la integridad personal. A veces los patojos son muy arrebatados y con un par de cervezas pelan cables y ya vienen, porque la mayor parte de veces los agentes de las policías nacional civil o de EMET, en este caso, lo que hacen es provocarlos a los jóvenes, mujeres y hombres, provocarlos, y peor que estos acaban de salir de Cayalá o acaban de salir de Majadas y andan con su olorcito a licor. Entonces ellos tratan de coquearlos, de provocarlos, para que caigan en el juego psicológico de la provocación. Y ahí caemos en ese juego psicológico y llevamos las de perder. Actualmente, si ustedes van en estado de ebriedad conduciendo vehículo, fácil, son 5,000 quetzales de multa. Fácil. Pero negociado, o sea, ¿qué necesidad hay de eso? Negociado, pues dejémoslo en 3,000. O sea, hay que pensarlo bien. La garantía de la exhibición personal está para proteger la libertad individual del pueblo. Esa es otra cosa, Boris. No entiendo. Vean, hay que tener cultura. Hay quienes están viendo que los mismos policías de Metra están haciendo un embotellamiento ellos mismos. Y van a... no, sin embargo, comienzan a bocinar y a bocinar. Eso es falta de cultura, hombre. No vamos a ganar nada bocinando de esa manera, y lo que hacemos es que la gente que está dando vía al tránsito se encapriche y por 1 minuto o por 2 minutos más retenga esa cola. Entonces, o como dice Boris perfectamente, ¿cuántas veces no nos hemos dado cuenta en donde sí, ahorita. ¿Cuántas veces nos hemos dado cuenta que solo por bocinar o porque se le adelantó, hasta sacan arma y hasta disparan? No, hombre. La calle es un peligro ahorita con muchos delincuentes de cuello blanco, así es de que evitemos eso. Ahorita te respondo tu pregunta
leyendo el artículo 263 de la Constitución. Exhibición personal. Quien se encuentre ilegalmente preso, detenido o cohibido de cualquier otro modo del goce de su libertad individual, amenazado de la pérdida de ella o sufriere vejámenes, aun cuando su prisión o detención fuere fundada en ley, tiene derecho a pedir su inmediata exhibición ante los tribunales de justicia, ya sea con el fin de que se les restituya o garantice su libertad, se hagan cesar los vejámenes o termine la coacción a que estuviere sujeto. Si el tribunal decretare la libertad de la persona ilegalmente recluida, ésta quedará libre en el mismo acto y lugar. Cuando así se solicite o el juez o tribunal lo juzgue pertinente, la exhibición reclamada se practicará en el lugar donde se encuentre el detenido sin previo aviso ni notificación. Es ineludible la exhibición personal del detenido en cuyo favor se hubiere solicitado. Este artículo es muy claro. Aquí me da oportunidad de hablar de la competencia de los tribunales. ¿Qué tribunales son competentes para conocer exhibiciones personales? Todos los tribunales, con excepción de la Corte de Constitucionalidad. Punto. Todos los tribunales son competentes para conocer la garantía de la exhibición personal, con excepción de la Corte de Constitucionalidad. Esa competencia en materia de exhibición personal, la Corte de Constitucionalidad se la trasladó a la Corte Suprema de Justicia. Pero esa competencia se da única y exclusivamente. Hola Manuel Chile, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Esa competencia se da única y exclusivamente cuando se ha interpuesto una exhibición personal a favor de una persona y esta no es habida o hallada en el lugar donde se supone que se encuentra retenida en contra de su voluntad o que se encuentra sufriendo vejámenes, degradaciones o malos tratos. En ese caso, el juez, que regularmente va a ser un juez menor, un juez de paz, el que va a conocer en primera instancia, inmediatamente, esa exhibición personal, va a constituirse en el lugar donde presuntamente se encuentra esa persona. Y al no hallarla, levanta una acta en nombre del Estado de la República de Guatemala, haciendo constar todos los pormenores desde que se presentó la denuncia hasta el momento en que se constituyó en la dirección señalada, indicada, y no fue habida la persona. Al levantar el acta, envía el expediente a la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte Suprema de Justicia va a ser el tribunal competente para darle seguimiento a esa exhibición personal a través del procedimiento especial de averiguación que regula el Código Procesal Penal en sus artículos del 467 al 473, nombrando ya sea a un familiar de la persona desaparecida, porque ya está desaparecida esa persona, o a un notario de reconocido prestigio, o al procurador de los derechos humanos, inclusive a un funcionario. La Corte Suprema puede nombrar a un funcionario para que se encargue del proceso de investigación hasta dar con el paradero de esa persona. Y ese procedimiento especial de averiguación no va a concluirse hasta que aparezca la persona. Entonces el ejecutor, que es esa persona que fue nombrada para que se encargue de esa investigación, está en la obligación
de apersonarse o de pedir información en todos los cementerios del país, en todos los hospitales, en todas las instituciones que pudiesen tener relación con las personas, con esa persona que se encuentra desaparecida. Él está facultado. Puede pedir toda clase de información, tiene las mismas preeminencias que un magistrado de la Corte Suprema de Justicia y tiene las mismas inmunidades, goza de las mismas inmunidades. Pero sobre todo, lo importante es que debe de agotar inclusive las fronteras del país, informen todas las fronteras que legalmente la persona puede identificarse para saber si ésta salió del país. Claro, si salió por un punto ciego, donde no hay control migratorio, lógicamente que nunca vamos a dar con el paradero de esa persona. Pero vean la responsabilidad de los infractores en el artículo 264 y con eso voy a darte respuesta a tu consulta. Las autoridades que ordenaren el ocultamiento del detenido se nieguen a presentarlo al tribunal respectivo o que en cualquier forma. Pero la alerta Alba Kenneth es para los menores de edad, ¿ya? La Alba Kenneth va dirigida y casi la función es alertar a todos los cuerpos policiales y de salvamento sobre la desaparición, sobre el extravío de un menor de edad. ¿Ya? Esa es la finalidad de la alerta Alba Kenneth. Está la otra, Claudina, ahí se me fue el nombre, Claudina. Isabel Claudina. Muchas gracias. Isabel Claudina, pero ahí ya es para mayores de edad, ¿verdad? Que se encuentran desaparecidas. Que al final es como darle la oportunidad a todos los cuerpos de socorro, de salvamento, policiales, ejército, hospitales, etcétera, que tengan la oportunidad de apoyar en esa alerta que se activó. Pero quiero terminar de leerles el 264 para que vean que quiero que encierren el segundo párrafo. Dice el artículo 264, responsabilidad de los infractores. Las autoridades que ordenaren el ocultamiento del detenido que se nieguen a presentarlo al tribunal respectivo o que en cualquier forma burlen esta garantía, así como los agentes ejecutores, incurrirán en el delito de plagio y serán sancionados de conformidad con la ley. Me recuerdo, les pongo un ejemplo de ese primer párrafo de ese artículo. En el año 1976, yo estaba, me parece, en el sexto y séptimo semestre de la carrera, en el 76. Y me fui de pasante al juzgado tercero de paz penal. Era una época convulsa que desde los años 75, 76, 77, 78, agudizado 79, muy agudizado 80 y 81 fue terrible. Pero el proceso de terror que se impuso por parte del Estado, principalmente en contra de líderes sindicales, de dirigentes estudiantiles, tanto de diversificado, de la Escuela Normal, de la Queche, del Central, de la AEU, de las asociaciones de estudiantes, etcétera. Entonces, en esa época, yo estaba pasanteando en el juzgado tercero de paz penal. Y casi todos los días
habían denuncias de secuestros de estudiantes que los familiares iban a solicitarle al juez la exhibición personal, porque ahí no se respetaba el allanamiento de morada de las 6 de la mañana a las 18 horas, sino a 10 horas de la noche iban unas... algunos se deben de acordar, tal vez, de las perreras que eran unos radiopatrullas con sedazos, como, ya, como que, ahí sí que lo llevaban al sujeto como que eran perro, ¿ah? Ahí por eso se les llamó perreras. Había un escuadrón, creo que era el escuadrón 6 o algo así, que eran los que presidían esas capturas, y cuando nos interponían las exhibiciones, inmediatamente el juez con el secretario, el oficial y el notificador, y de chute uno, que era el penite, me decía, y yo como pasante, nos íbamos, salíamos de ahí de la torre de tribunales, redondeábamos, y en la 20 calle tomábamos toda la sexta avenida, hasta topar a lo que ahora es el Ministerio de Gobernación, la 14 calle. Ahí en esa calle, en esa sexta avenida, hay un portón de rejas enorme. Esa era la sede de la policía judicial. Y solo de decir que era judicial, a uno, solo de verle la cara, uno se ponía a temblar. Era un terror, era un temor horrible, espantoso. En ese tiempo existió la panel blanca. En ese tiempo existió la famosa panel blanca. Entonces, pero lo que quiero contarles es que hacían las capturas ese comando 6 y los llevaba a la judicial, que era la sede donde los torturaban y bueno. Pero cuando nosotros íbamos por el Calvario, la G2, no 12, la G2, entonces, cuando íbamos por el Calvario, por esa sexta avenida, en una radiopatrulla, ahí había un señor, un paisano, con su carreta de cocos, pelando cocos, pero y en ese entonces usaban el walkie-talkie. Ya va el juez para allá con ustedes. De la 18, por decir algo, pasábamos la 18 a la 17. En la 17 estaba un señor en la esquina con su caja de chicles, vendiendo chicles, cigarros y todos, igual. Para el de la 16, ahí va el señor juez con ustedes. Y así, 15 y la 14. Cuando nosotros llegábamos y abrían el portón, del lado de la séptima avenida había un gran portón donde se veía que las perreras estaban sacando a todos los que tenían detenidos en ese momento. Entonces, ¿qué pasaba? Nosotros llegábamos a la sede de la policía judicial, el juez buscaba en los baños, buscaba en los cuartos, en los dormitorios, buscaba en no había nada. Nunca encontramos a una persona a favor de quien se haya interpuesto, nunca. Pero sí veíamos, o sea, nos decían como diciendo, miren, aquí los que mandamos somos nosotros. Nos esperaban a que nosotros entráramos con la radio y ellos saliendo con las perreras. Y era así notorio, iban llenas esas perreras de personas. Aparecían o no aparecían, hasta ahí llegaba el procedimiento. Levantaba su acta en forma negativa de que no fue encontrado ninguna persona en donde se supone que se encontraba detenida en contra de su voluntad y sin que mediara orden de juez competente. Ahí paraba el procedimiento.
Ya no había más. Ahora, afortunadamente, el Código Procesal Penal y la Constitución, en el artículo 264, párrafo segundo, dice el párrafo segundo del artículo 264. Si como resultado de las diligencias practicadas no se localiza a la persona a cuyo favor se interpuso la exhibición, el tribunal de oficio ordenará inmediatamente la pesquisa del caso hasta su total esclarecimiento. Ese párrafo, por favor, enciérrenlo dentro de un rectangular. Enciérrenlo dentro de un rectangular. ¿Cómo le denominan ustedes a esa pesquisa de oficio que señala el segundo párrafo del artículo 264 de la Constitución? Vuelvo a explicárselos. Artículo 264 de la Constitución. Si como resultado de las diligencias practicadas, es decir, como resultado de la exhibición personal practicada, no se localiza a la persona a cuyo favor se interpuso la exhibición, el tribunal de oficio ordenará inmediatamente la pesquisa del caso hasta su total esclarecimiento. ¿Cómo creen que actualmente se denomina esa pesquisa del caso? A ver. Ay, Hola. no, ¿Están, sí están acá? estamos, pero ahora sí que no, ni idea de cómo de verdad me quedo como así como en blanco. Use su lógica. Yo ya se las expliqué. Ya se las dije al principio. Volvamos a leer. Y alguien me hizo esa pregunta. ¿Qué pasa si, si una persona se encuentra desaparecida? Bueno, primero interponer la exhibición personal, pero no es hallada. ¿Qué sucede? No, Florinelvi. No. No, porque no se puede archivar un caso hasta que se encuentre la Nunca, persona. hasta que aparezca. Muy bien, Jeremy. No se puede archivar unas diligencias de exhibición personal hasta que aparezca vivo o muerto el sujeto. ¿Pesquisa de oficio? Muy bien. Ahí casi no te oí, pero vuelve a decirlo. ¿Pesquisa de oficio? La pesquisa de oficio se denomina actualmente ¿Como la ley de amparo? No. procedimiento especial de averiguación. Ah, muy bien. Ok. Apuntado. La pesquisa, por eso anótenlo, por eso le dije, pónganme ese segundo párrafo de su norma constitucional dentro de un rectángulo y pónganle un asterisco. Pesquisa o procedimiento especial de oficio o procedimiento especial de averiguación. O póngale ver artículos 467 al 473 del CPP, Código Procesal Penal. Lo importante es su tela de araña. Lo importante es que eso les invite a ir a otro cuerpo legal para que ustedes inmediatamente hilvanen su idea. Pueden ponerle procedimiento especial de averiguación. Pueden poner ver hartos del 467 al 473 del CPP, Código Procesal Penal.
¿Ahora sí lo tienen claro? Sí, Lick, ahora sí. Lick, perdón, Sí, ¿podría gracias. repetir los artículos? 467 al 473 del Código Procesal Penal, que por cierto, hay una hoja de trabajo que contiene 10 preguntas relacionadas únicamente con ese procedimiento especial de averiguación. Me parece que es la hoja 12. ¿Ya? Gracias, Lick. Muy bien. Esto entonces nos lleva a que nos vayamos. Esto es muy importante. Y quiero que regresen a su constitución como tela de araña también, por favor. Quiero que regresen a su artículo 263. Quiero que regresen a su artículo 263 y que pongan un asterisco ahí y que diga ver artículo 82 amparo. Ya solo con eso, ya ustedes van a ubicar dentro de la ley de amparo a partir del artículo 82 al 113. Pero ya con que señalen el artículo 82 es más que suficiente para que ustedes se ubiquen inmediatamente en su ley de amparo. En su ley de amparo, la exhibición personal está regulada del artículo 82 al 113. Ahí está todo lo atinente a la exhibición personal. Y de lo que quiero leerles de su ley, que ya la tienen ustedes abierta en su página 34. Solo quiero leerles las dos llamadas, las dos citas de páginas, que es la 118 y la 119. La exhibición personal es la llamada 118. ¿La tienen a la mano? Sí, licenciada. Muy bien. Todo eso subrayado, por favor. Garantía constitucional que busca proteger la libertad individual de los ciudadanos, actuando en contra de amenazas de privación de libertad, detención ilegal y vejámenes en contra de personas detenidas de forma legal. Su fundamento constitucional se encuentra en artículo 263 de la Constitución Política de la República, derecho a la exhibición personal. Es conocida doctrinariamente como habeas corpus, es decir, enseñar el cuerpo. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, o sea, el Pacto de San José, en el artículo 7, regula lo concerniente al derecho a la libertad personal, el cual manifiesta que, salvo casos estipulados por las normas internas de esta manera, la protección que se otorga trasciende a las condiciones físicas del sujeto, por lo que el artículo 5 del Cuerpo Normativo Internacional garantiza el respeto a la integridad física, psíquica y moral, aboliendo en su totalidad todo tipo de actos crueles e inhumanos que afecten integridad personal del ser humano. No sé si alguien de ustedes ha tenido la oportunidad de ir a un centro carcelario, pero es de verdad terrible las condiciones materiales de vida que uno observa en esos lugares. Es la degradación en grado supremo de la persona humana. Olvide, si no existe agua potable en las zonas de la ciudad capital, mucho menos ahí. Y aparte, cuando les hacen trabajar la talacha, es uno de los castigos inhumanos y crueles, ¿ya?
Sí, sí, Florinelvi, es de verdad un grado supremo. ¿Ya? Nada, no hay nada, pues ahí te digo de que es terrible. Todo. Ahí todo es dinero, todo es dinero, todo es dinero, todo es dinero. Aquí en el centro preventivo están cobrando 5,000 quetzales por talacha. Y quien impone ese impuesto son los mismos encargados del sector, que son presos también, pero que conforman una estructura criminal de 5 a 10 cuates y que protegen al líder y ni siquiera el alcaide o los guardias penitenciarios tienen voz y voto o mando, no, son ellos los que deciden cómo se maneja el perro. Uno de los Lick, lugares, disculpen, sí, Brenda, solo manera de comentario. Fíjese que ahí los mismos guardias que los llevan los meten en una carceleta adentro, en el preventivo de la zona 18, y ellos mismos informan el delito por el que va cada una de las personas. Y dependiendo del delito, así es como les cobran la talacha. Si es un delito menor, puede ser 1,500, 1,800, 2,000, 2,500. Si es un delito mayor, entonces ya se van de 5,000 a más para arriba, ¿verdad? Y aparte de eso, que por todo se paga, incluso los días de visita, si quieren bancos, si quieren mesa, por todo se tiene que pagar. Yo tuve, por desgracia, que ir una vez al preventivo y me robaron dinero de mi cartera las mismas personas que lo registran a uno para ingresar. Y me hicieron firmar un acta con el alcaide donde no las acusaba porque los mismos reos del sector, del sector al que yo iba, cuando se enteraron, el jefe de ese sector puso la queja de que me habían robado mi dinero. Y que si el alcaide diciendo que si no se iba a volver un problema, si yo no firmaba un acta donde decía que no me habían robado ahí. El asunto es que tuve que firmar por presión para que me dejaran salir, porque no me dejaban salir por eso. así es, Brenda, así es, Brenda. Es un inframundo, es un inframundo. Y vean, cualquiera está a un paso de ir ahí. Por eso tratemos en lo posible de andar como Dios pide, sin fastidiar. Si alguien les bocina y alguien se les quiera, déjenlo pasar, dejen que se vaya, o sea, no nos pongamos a discutir por tonteras, ¿ya? Vean, la clave, y eso es para todos, esto es para todas y todos. Si ustedes quieren ser buenas personas con sabiduría, no digo ahorita sean buenos estudiantes, porque tienen que ser buenos estudiantes, pero aún así, siendo buenos estudiantes, sí, ¿verdad? Sí, sí, se puso, a eso voy cabalmente, Berta, a eso voy. Vean, todo en la vida son juegos psicológicos. Todo en la vida son los famosos juegos psicológicos. En el hogar, con la mujer, con los hijos, con los suegros, con los cuñados, en el trabajo, con los compañeros, con las compañeras de trabajo, en el estudio, o sea, todo es juego psicológico. Gracias. Ahí Luis Contenti nos está recomendando la película El abogado del diablo. O sea, todo es juego psicológico. Y la mayoría de todos nosotros, todos, constantemente estamos cayendo en juegos psicológicos. Y eso es lo que no hay que dar lugar a caer en ese juego psicológico. En este momentito, ustedes están actuando como adultos y yo estoy actuando como adulto. Y como adulto mantenemos una comunicación complementaria.
Yo explico, ustedes me preguntan, ustedes entienden, ustedes ejemplifican, una relación complementaria de adulto a adulto. Y ahí no hay problema. Pero el problema es cuando cruzamos la comunicación. Cuando cruzamos la comunicación. ¿Y cómo la cruzamos? Es decir, cuando yo como adulto estoy preguntando como adulto, pero alguien de ustedes me responde desde su padre crítico infuncional. Por ejemplo, la exhibición personal es una garantía. Mire, licenciado, disculpe, pero ya estoy harto de estar escuchando. Eso ya lo sabemos. Algo no, o sea, ya esa comunicación complementaria se perdió y él me está provocando a un juego psicológico, me está invitando a un juego psicológico para que yo caiga en su trampa. Él me quiere sacar de onda. Pero como yo soy inteligente, digo, bueno, compañerito, si usted ya está cansado de eso, pues sálgase de la clase, no hay problema. O póngase a ver una película, o vea la repetición del partido de fútbol de Honduras y Guatemala que fue ayer. O sea, no caí en la provocación. Ese es el problema que se da entre las parejas de padres a hijos, de hijos a padres, de compañeros de amigos. O sea, constantemente estamos jugando juegos psicológicos. Es una herramienta que el análisis transaccional lo tiene bien claro, y entonces cuando ya la manejamos adecuadamente, difícilmente vamos a caer en ese juego. Lo que Brenda hizo en ese momento, sabía que le habían robado, pero también sabía que si se ponía los moños y se montaba en su macho de que no, aquí que aparezca el dinero, primero el dinero no iba a aparecer, se le iban a hacer cansada para salir, la iban a seguir unos cuates y al cuate que dejaba adentro, al familiar que dejaba adentro, iba a pagar las consecuencias. Entonces, optó por lo más simple. El dinero ya no lo recupera. Bueno, pues con mucho gusto. Ahí está. Exonera al alcaide. ¿Por qué? Porque el alcaide es el jefe de la estructura criminal de esos. Y el alcaide es el que nombra a los encargados de los sectores. Entonces van siempre najaf. ¿Ya? Sí, Florinelvi. Yo cometí. Sí. Y quisiera compartirle que hace unos días, bueno, para ser específico, la semana pasada nos sucedió algo peor. En ese entonces, pues yo no iba a visitar a un familiar, sino que iba por otros asuntos, y cuando me registraron fue que me robaron el dinero. Pero fíjese que hace una semana mi hermano, a pesar de que tiene un trabajo, debido a la pandemia, pues quedó en una situación económica un poco difícil. Y entonces él alquiló un carro para servir en Internet. Pero el dueño del vehículo le tenía copia de las placas de papel y mi hermano pasó desapercibido ese pequeño detalle. Pequeño, ajá. Venía a visitar a mi mamá y que si lo detuvo la policía. Y le quitaron el carro y se lo llevaron a la estación. Pero han agarrado la mala costumbre que ellos piden dinero para soltar a las personas, diciéndoles que van a poner un abogado que les levante un acta y que con eso ya salen, ¿verdad? Sí. Un abogado puesto por la misma policía. Sí. Le dijeron a mi hermano que llamara al dueño y soltaron a mi hermano. Solo se iba a quedar consignado el vehículo. Y que si cuando el dueño llegó alegando y todo, y llamó a inspectoría de la policía y agarraron a mi hermano. Para no hacerlo cansado, mi hermano está acusado ahorita por... Ay, no me acuerdo el delito. Artículo 330, creo que es. ¿Es hurto o cohecho? No,
Por 330. Aquí tengo lo que la es por falsificación y manipulación de documentos, no me acuerdo, no tengo la ley ahorita a la mano. 330. Ajá, Ahorita te lo leo. si no estoy mal es el 330. 330, falsificación de placas y distintivos. Sí, cabal. Exacto, ajá. Y entonces fíjese Lee, que el problema fue que este señor llamó a inspectoría. Entonces, mire, pero ni lentos ni perezosos se llevaron a mi hermano luego al juzgado. Consiguieron una patrulla como pudieron y lo sacaron de la estación. El señor incluso tomó video y estaba diciendo que era una detención ilegal y que no sé qué. Para no hacerlo cansado, el procedimiento salió en 7,500 y llegó una junta de inspectoría a visitar a mi hermano diciéndoles que iban a levantar un acta y que necesitaban su declaración y que si tenía testigos que por favor los llevara, que los presentara, que no tuviera miedo, pero la abogada que estaba con nosotros dijo no. Si ustedes declaran ahorita, dijo, es peor y van a seguir a su hermano. Mejor dejen las cosas por la paz. Claro. Y ella aconsejó a mi hermano y mire, Lick, lamentablemente, aunque mi hermano no alegó, aunque mi hermano se cayó, aunque él no dijo nada, el otro señor sí, y él terminó pagando los platos rotos de cierta manera, porque él lo vio algo que era muy importante, porque la gente cree que no es algo sencillo, ¿verdad? Pero ahorita, mire que hay unos que andan viendo cómo molestar y ahora no basta solo estar tranquilo uno, sino que no sé si se ha dado cuenta que con esta pandemia hay mucha gente que solo buscando con quién pelear anda y aunque usted no le esté haciendo problemas, solo viendo de dónde se levanta a hacer daño, ¿verdad? Entonces fue peor la situación de que se metiera inspectoría y todavía está ahí el dueño del vehículo intentando que sirvamos como testigos, pero nosotros haciéndonos los locos, ¿verdad? Mi hermano, gracias a Dios, salió, pero el proceso sigue, tiene audiencia el otro año y tiene arraigo, ¿verdad? Gracias a esa pequeña gran situación. Vean, llevársela aquí de ser correcto, legal, es sinónimo de ser tonto. Y lo digo con todo respeto. Y el señor, y como alguien escribió ahí con buena razón, ir a señalar a la inspectoría fue lo peor que se le pudo haber ocurrido a ese señor. Lo peor, ¿ya? Porque de ahí mismo salen todas las... Entonces, volvemos a caer a lo del juego psicológico. ¿Te das cuenta cómo funciona el juego psicológico? ¿Se dan cuenta? ¿Ya? El juego psicológico es no caer en el juego de la otra persona. En cualquiera de los niveles de la vida, en cualquiera de los niveles. Cuesta, se va aprendiendo uno poquito a poquito, porque a veces la gente hay gente mala que trata de sacarnos de nuestra zona de confort, ¿verdad? No, hombre, es basura. Nosotros apliquemos la ley del chino. Cuando sean profesionales, les voy a explicar lo que es la ley del chino. ¿Oye? Pero cuando sean profesionales. Los dejo aquí. Los dejo aquí. Los veo el lunes si Dios me presta la vida. Les mando un abrazo. Gracias, Lick. Igual, un abrazo. Ya. Gracias, Lick. Fin de semana. Gracias, licenciado. Un abrazo. Gracias, licenciado. Cuídense. Buenas noches.